Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 133 del curso de geometría. Al final de la lección anterior establecimos un teorema llamado un teorema de lugar geométrico, que nos decía que el lugar geométrico de un punto que se encontrara equidistante de los lados de un ángulo era la bisectriz de ese ángulo. O lo que es lo mismo decir, el conjunto de puntos que se encuentre a la misma distancia de los dos lados de un ángulo forman la bisectriz de ese ángulo. Bueno, pues ya habíamos comenzado la demostración y habíamos dicho que íbamos a considerar un ángulo ABC, este que está aquí, ¿verdad? Y teníamos que demostrar dos cosas. Primero, queremos ver que un punto D, como es este que he marcado aquí, que se encuentre equidistante a la misma distancia de los lados, rayo BA y rayo BC de ese ángulo ABC, va a estar en la bisectriz de ese ángulo. Y segundo, que si usted toma un punto en lo que usted sabe que es la bisectriz de ese ángulo, entonces va a encontrar que ese punto va a ser equidistante de los lados de ese ángulo. De esa forma usted demuestra que efectivamente el lugar geométrico de un punto que está equidistante de los lados de un ángulo es la bisectriz de ese ángulo. Bueno, pues mire, para lo primero, o sea, para demostrar que si usted tiene un punto D que es equidistante de los lados de ese ángulo, ese punto va a estar en la bisectriz. ¿Okay? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a tomar un punto D, precisamente, dispuesto de tal forma que la distancia desde él hasta este lado BA va a ser igual a la distancia desde él hasta este lado BC. ¿Okay? Rayo BC. O sea que DE, este segmento, DE mide lo mismo que este segmento DF. ¿Okay? Bueno, vamos a considerar también este rayo BD, este rayo que está aquí, que fíjese que pasa por el vértice del ángulo ABC que tenemos, y el punto ese D que estoy considerando equidistante de los dos lados de ese ángulo, ¿verdad? Entonces, vamos a observar que el triángulo BED, este triángulo BED, este que está aquí, BED, y en el triángulo BFD, este que está aquí, ese lado BD está en común. O sea, ese lado mide lo mismo en los dos. Si se mide lo mismo, son segmentos congruentes, ¿verdad? Ese segmento BD es congruente para los dos triángulos, ¿ok? Además, como dijimos que DE, la distancia desde ese punto hasta el lado de rayo BA de ese ángulo, es igual a la distancia de ese punto D hasta ese rayo BC de ese, que es el segundo lado de ese ángulo, ¿verdad? Pues este lado que está aquí, este segmento que está aquí va a ser congruente con este que está aquí, porque miden lo mismo, ¿verdad? Yo tomé ese punto equidistante de los dos lados de nuestro ángulo, ¿verdad? Y entonces, por definición de la distancia desde un punto hasta una línea, o hasta un segmento, o hasta un rayo, como en este caso, el segmento que va perpendicular desde el punto hasta ese rayo, por ejemplo, pues entonces este ángulo, el BED, igualmente este ángulo, el BFD, van a ser ángulos rectos, ¿verdad? Eso es lo que decimos aquí. Esos dos segmentos, el D y el DF, son perpendiculares al rayo BA, a ese lado de ese ángulo ABC, y el DF va a ser perpendicular al rayo BC, el otro lado de ese ángulo ABC. Entonces esos dos ángulos, el DED que les he marcado y el BFD, son rectos. Los marcamos aquí como rectos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues entonces fíjense que al ser así, esos dos triángulos, el BED y el BFD, van a ser triángulos rectángulos porque ambos tienen un ángulo recto. Y entonces, por el criterio hipotenusa-cateto de congruencia de triángulos rectángulos, ese triángulo rectángulo, el BED, va a ser congruente con el triángulo rectángulo BFD. Porque fíjense que en ambos triángulos rectángulos yo encontré que este lado, que era el mismo para los dos, y es la hipotenusa en ambos triángulos, porque fíjense que es el lado opuesto, tanto a este ángulo recto en ese triángulo de arriba, como el lado opuesto a este ángulo, que es el ángulo recto en ese triángulo rectángulo de abajo, es el mismo para los dos, ¿verdad? La hipotenusa es la misma para los dos. Y además encontramos que este cateto de ese triángulo rectángulo y este cateto de ese otro triángulo rectángulo también son congruentes entre sí. Y hay un criterio de congruencia de triángulos rectángulos que dice que si usted en dos triángulos rectángulos tiene que la hipotenusa y uno de los catetos son respectivamente o correspondientemente congruentes, entonces los dos triángulos rectángulos, el DEB y el DFB, este que está aquí, el DEB, este triángulo que está aquí, y el DFB, ese triángulo rectangular, van a ser congruentes.
Por lo tanto, recuerde que en los triángulos congruentes o en dos figuras congruentes en general, las partes correspondientes son congruentes. Así que por lo tanto, el ángulo EBD, este que está aquí, el EBD, vamos a marcar, este que está aquí, va a tener que ser congruente con el ángulo correspondiente en el otro triángulo rectángulo congruente a él, que es el FBD, congruente a este que está aquí. Bueno, pues entonces, si esos dos ángulos, por ser partes correspondientes de dos triángulos congruentes, son congruentes, ¿qué significa eso? Que ese segmento, ese rayo más bien, BD, dividió al ángulo ABC en dos ángulos congruentes. Y eso significa que ese rayo BD es la bisectriz de ese ángulo, porque lo divide en dos ángulos adyacentes que son congruentes. Y eso es lo que decimos aquí. Por lo tanto, ese rayo BD es la bisectriz del ángulo ABC. O sea que ese punto, que fíjense que representa a cualquier punto en ese rayo BD, porque el mismo argumento que yo hice para este punto D escogido ahí, lo puedo aplicar para un punto D escogido acá, o para un punto D escogido acá, o en cualquier sitio de ese rayo BD, que esté equidistante de los segmentos, ese rayo resulta ser la bisectriz de ese ángulo. Cualquier punto que sea equidistante de los lados de un ángulo está en la bisectriz de ese ángulo. Bueno, pues ahora tenemos que ver lo otro, para lo segundo, ¿verdad? Ahora yo quiero ver que si yo tengo la bisectriz, de un ángulo y cojo un punto, como por ejemplo el punto D, que puede ser ese, puede ser esto, puede ser cualquier otro punto en esa bisectriz, ese punto vamos a encontrar que es equidistante tanto del lado rayo BA como el rayo B del lado rayo BC, que son los lados de ese ángulo ABC que nos daban al principio, ¿verdad? Pues miren, para lo segundo, efectivamente, suponga que BD, ese rayo BD en la figura, es la bisectriz de ese ángulo BC, ABC. Entonces, el ángulo EBD, este ángulo que está aquí, va a ser congruente con el ángulo FBD, ¿verdad? Porque si esta es la bisectriz de ese ángulo ABC, pues divide al ángulo original de la ABC en dos ángulos adyacentes congruentes. Así que el ángulo EBD, este que está aquí, va a ser congruente con el ángulo FBD. Muy bien. Vamos a considerar entonces este segmento DE, desde ese punto que yo he tomado en la bisectriz. Ahora yo sé que esta es la bisectriz de ese ángulo. Vamos a suponer que tomo este segmento DE perpendicular a este lado, rayo BA de nuestro ángulo, y también va a ser perpendicular, consideramos este otro segmento más bien, de F perpendicular a este lado, rayo BC de nuestro ángulo ABC, ¿verdad? Entonces, el triángulo, esos dos triángulos que quedan formados ahí, el DED, este que está aquí, y el DFD, este que está acá abajo, son triángulos rectángulos, porque yo tomé estos segmentos, el DE y el DF, perpendiculares tanto al rayo BA como al rayo BC, ¿verdad? Donde vemos que el BD, otra vez, este lado, ¿verdad?, de esos dos triángulos, el BD es igual, viene lo mismo para los dos, ¿verdad?, porque está en común a los dos. O sea que el BD nuevamente, ese lado BD vuelve a ser congruente en ambos triángulos rectángulos, ¿verdad? Y entonces, por el criterio hipotenusa ángulo de congruencia de, y vamos a seguir acá abajo, hipotenusa ángulo de congruencia de triángulos rectángulos, vamos a bajar aquí para que no se confundan y sepan que esto era, ¿verdad?, estaba al principio del teorema. Congruencia hipotenusa, criterio hipotenusa ángulo de congruencia de triángulos rectángulos, el triángulo rectángulo BED va a ser congruente al triángulo rectángulo BFD. Pero si esos triángulos rectángulos son congruentes, por ser partes correspondientes de los triángulos congruentes, los triángulos rectángulos congruentes, este lado que está aquí, que es el que corresponde a este lado que está aquí, tiene que ser congruente también, ¿verdad? Entonces, por ser partes correspondientes de triángulos congruentes,
ese triángulo rectángulo BED, perdón, y eso lo dijimos, ¿verdad? Por ser partes correspondientes de triángulos, en este caso rectángulos congruentes, este segmento, que es uno de los lados de este triángulo rectángulo, ¿verdad? De arriba, el BED, el BE, ese lado, va a ser congruente con el lado correspondiente al triángulo rectángulo que es congruente al que está aquí abajo, que es el BF, ¿verdad? El BF. Es decir, que la medida de D, recuerden que se representa de esta manera, ¿verdad? Sin el signo de segmento, va a ser igual a la medida del segmento de F, que se representa así. El nombre del segmento sin el signo de segmento, ¿verdad? Y esto significa que el punto D, que está en la bisectriz rayo BD de nuestro ángulo ABC, es equivalente, perdón, equivalente, no, es equidistante de los lados BA, rayo BA y rayo BC del ángulo ABC. Y eso era lo otro que queríamos probar, ¿verdad? Que si tomamos un punto D en la bisectriz de nuestro ángulo, iba a resultar ser equidistante de los lados del ángulo. Así que fíjense que probamos las dos cosas. Si usted coge un punto que es equidistante de los lados de un ángulo, encontramos que estaba en la bisectriz. Y segundo, si yo cojo cualquier punto en la bisectriz, entonces encontramos que ese punto de la bisectriz va a ser equidistante de los lados del ángulo. Así que por lo tanto efectivamente queda probado el teorema que decía que el lugar geométrico de un punto equidistante de los lados de un ángulo es la bisectriz de ese ángulo. Muy bien. Bueno, vamos a ver esta definición ahora de un nuevo concepto, ¿verdad? Que dice así. Definición. El plano que es perpendicular a un segmento y que pasa o contienda al punto medio de este del segmento se llama el plano bisector perpendicular del segmento. ¿Okay? Y vamos a ver una ilustración aquí, ¿okay?, de lo que podríamos llamar un plano bisector de un segmento. Vamos a considerar este plano, que lo voy a poner así, de forma vertical, ¿okay? Vamos a suponer que ese plano, ¿okay?, corta a este segmento AB. Aquí ya no queda por aquí, es sólido. En su punto medio P. Así que ilustración, ¿verdad? Ilustración. Dice,
Si P, este punto que está aquí, donde el plano corta a ese segmento, es el punto medio de nuestro segmento AB, y si AB, ese segmento, es perpendicular a este plano MN, vamos a llamar este plano MN, entonces ese plano MN es el plano bisector perpendicular de ese segmento AB. Y vamos a indicar aquí que efectivamente ese segmento es perpendicular a ese plano. Eso quiere decir, claro, recuerden que es perpendicular a todas las líneas que están en el plano y que pasan por el pie de ese segmento, ¿verdad? Pues miren, hay un teorema que dice, un teorema de lugar geométrico que dice el lugar geométrico de un punto en el espacio que se encuentra equidistante de los extremos de un segmento es el plano bisector perpendicular del segmento. ¿Okay? Bien. Ese es un teorema que nos dice que el lugar geométrico de un punto en el espacio que se encuentra equidistante de los extremos de un segmento es el plano bisector perpendicular de ese segmento. ¿Okay? Fíjense que se parece al teorema que habíamos visto, que dice que el lugar geométrico en un plano, de un punto que se encuentra en un plano, y que se encuentra equidistante de los extremos de un segmento, es la bisectriz perpendicular, la línea bisectriz perpendicular del segmento. Ahora dice que si el lugar geométrico de un punto en el espacio, en un plano, que se encuentra a equidistancia de los extremos de un segmento, es el plano bisector perpendicular del segmento. Bueno, yo voy a dar aquí lo que se llama el plan de la prueba, ¿ok? Porque este teorema está dado como un ejercicio de esta sección en sus apuntes, ¿ok? Bien. El plan de la prueba del siguiente modo. Considere un punto Q equidistante de los extremos A y B del segmento AB. ¿Okay? O sea, pues digamos este punto está aquí, y va a resultar que es equidistante de los extremos, ¿ok? O sea que la distancia desde aquí hasta el extremo A de nuestro segmento va a ser igual a la distancia desde ese punto P hasta este otro extremo de nuestro segmento, ¿okay? Pues entonces yo tengo que ver ese es el punto, perdón, el punto Q, este es el punto P, el punto Q, ¿verdad? Tendremos que ver que Q, ese punto que tomamos, está en el plano bisector perpendicular de este segmento AB.
también tendremos que ver que si un punto R está en el plano bisector perpendicular de ese segmento AB, que va a ser ese segmento, ese plano MN de ese segmento AB, entonces ese punto Q va a ser equidistante de A y de B, los extremos de nuestro segmento. O sea que si ahora yo cojo otro punto Q, este punto Q, que ahora yo sé que está en el plano MN, que es el plano bisector perpendicular de ese segmento AB, entonces esta distancia de 1 desde ese plano, de ese punto Q, R, perdón, hasta el extremo A de nuestro segmento, ¿okay? Bueno, la T sub 1 tiene que ser igual a esta distancia que hay desde ese punto R, en ese plano bisector perpendicular de ese segmento AB, hasta el otro extremo del segmento AB, que es el punto B, ¿okay? Es decir, que AB, de 1 va a ser igual a D2. ¿Okay? Fíjense que es lo mismo que hicimos en este parecido a lo que hicimos en este teorema de lugar geométrico, que empezamos demostrando al principio desde el principio de la clase de hoy, ¿verdad? Esta lección, en donde primero demostramos que si usted tiene un punto equidistante de los lados de un ángulo, entonces el punto estaba en la bisectriz, y al revés, si cogía un punto en la bisectriz, entonces encontraba que ese punto iba a ser equidistante de los lados del ángulo, ¿verdad? Ahora fíjense que primero vamos a tomar un punto equidistante, esta distancia desde aquí hasta aquí, esta distancia desde aquí hasta aquí es la misma, entonces vamos a encontrar que ese punto Q va a estar en el plano bisector perpendicular de nuestro segmento AB, que es ese plano MN. Y segundo, si yo pongo un punto en el plano bisector perpendicular de ese segmento AB, entonces vamos a encontrar que ese punto se encuentra equidistante de aquí y de aquí, ¿verdad? La misma distancia que hay de aquí hasta aquí es la misma que hay de aquí hasta aquí. Recuerda que hay que ser distinto. Te dirá, ¿cómo va a ser posible que esta distancia, que es tan cortita, sea igual a esta? Porque recuerda que este plano viene así, ¿verdad? Entonces este punto da la impresión de estar más cerca de A que de estar de B, pero las distancias, si usted las toma y prueba, verá que son iguales. ¿Okay? Bien, vamos a ver entonces esta otra definición. Dice así: el plano que divide a un ángulo diedro en dos ángulos diedros adyacentes y congruentes se llama el plano bisector del ángulo diedro original. O sea, este ángulo diedro que estoy hablando al principio, ¿verdad? El plano bisector, eso es lo que estamos definiendo, del ángulo diedro original, ¿okay? El plano que divide a un ángulo diedro en dos ángulos diedros adyacentes congruentes que tienen la misma medida se llama el plano bisector del ángulo diedro original. Y la ilustración de esto y un teorema precisamente del lugar geométrico muy importante con respecto a el plano bisector de un ángulo diedro lo vamos a ver en la siguiente parte de esta lección, donde espero verlo ya prontito. Nos vemos entonces.